Vamos a trabajar entonces con la herramienta de texto, que ustedes la encuentran en la barra de herramientas con la letra T. Puede tener algunas variables, si doy clic sostenido me aparecen variable de texto vertical o máscaras de texto, pero por el momento solo vamos a trabajar la primera, texto horizontal. Cuando usted elige la herramienta en la barra de propiedades, sea arriba o en la parte derecha, le debe aparecer estas características. Primero el tipo de letra. Dependiendo del tipo de letra, por ejemplo, voy a tomar esta letra que es una familia tipográfica, le puede aparecer a usted variaciones de la misma letra en light, en itálica, en medium, en bold, depende de la letra. Hay otras letras que, como esta, por ejemplo, no tienen sino regular. Entonces usted elige aquí el modo de la letra, ¿listo? Aquí está el puntaje, usted puede elegir desde aquí alguno de los puntajes que aparezcan o puede escribirlo directamente. Esta parte no la vamos a revisar, vamos a saltar acá la alineación, que ustedes pueden ver que tenemos las tres opciones de alineación básicas y tenemos también el color de la letra. Si de pronto usted quiere escoger otro, usted ya sabe cómo debe hacerlo. Hay dos formas de trabajar el texto aquí. Entonces voy a hacer la primera, la más común, la que todos solemos hacer, y es que con clic sostenido dibujo un cuadro. Al dibujar un cuadro le estoy dando un límite a mi texto. Recordemos que los textos por lo general se rellenan con este texto, esta es una simulación, el lorem ipsum. Claramente usted puede ahí escribir lo que necesite, ¿cierto? Bienvenidos. Entonces, cuando yo hago esto, un cuadro de texto, le estoy dando, como les decía, un límite, es un cajón. Si yo aquí siguiera escribiendo, fíjese, voy a hacerlo un poquito más grande porque es que si no, no se nota lo que está pasando. Se dan cuenta que la letra va quedando de acuerdo al tamaño de ese cajón de texto. Miren que yo escribí bastante, pero desde acá por el tamaño pues no vería y puedo aumentar el tamaño para ver el texto que tengo aquí. Si yo necesito modificar esto, con la misma herramienta de texto selecciono, normal, como en un Word, y puedo modificarlo. Puedo también cambiar el tipo de letra, puedo cambiar también el color, no hay problema con eso, ¿listo? Puedo cambiar obviamente el puntaje. Entonces, lo interesante del cuadro de texto es, como les digo, que usted, por más que siga escribiendo, todo va a quedar cuadrado dentro de ese cajoncito de texto que usted diseñó. Y puede cambiar el tamaño y la forma desde acá, con la misma herramienta texto. Fíjese que se convirtió esto en una capa. Y si yo ya acabé, punto final, listo, acabé mi texto aquí, vuelvo a la herramienta de selección y ya tengo la capa, incluso aquí va a aparecer el texto que tiene la capa, y puedo mover mi texto, puedo moverlo. Si yo aplico la transformación que vimos anteriormente, control T, puedo hacer más grande el texto y fíjese que se vuelve más grande todo el cuadro de texto o más pequeño todo el cuadro de texto, ¿cierto? Voy a aplicar la transformación. Si yo quiero modificar el texto, tengo que regresar a la herramienta texto, seleccionar el texto que necesite y cambiarlo. O si quiero modificar el tamaño de mi cuadro de texto, fíjese que aquí lo que cambia es la distribución. Entonces son dos herramientas diferentes, ¿no? ¿Para qué se utilizan los cuadros de texto? Para párrafos, para textos largos. Sin embargo, si usted quisiera escribir palabras sueltas, que es lo que posiblemente vamos a hacer en nuestros banners para la página web, entonces voy a ocultar esta capa mientras. Entonces lo que va a hacer es tomar la herramienta texto y dar un clic. Solo un clic. Ya no hice un cuadro de texto. Hice solamente clic y aquí puedo escribir lo que yo necesite. ¿Tenemos las mismas características? Claro que sí. Tenemos tipo de letra, color, etc. Pero al tener nuestra letra suelta, cambiarle el color, voy a cambiarle la letra para que tengamos esa diferencia. Voy a aumentar un poquito el tamaño. Al tener esta palabra suelta, yo puedo generar diseños interesantes con ella. Fíjese lo que voy a hacer la combinación. Este texto yo lo puedo encajonar debajo del título. Y este título, como está aparte,
Con control T, transformar, puedo hacerlo más grande, puedo hacerlo más pequeño, puedo girarlo, etc. Puedo incluso ponerlo por encima, hacerlo más grandecito con control T, encima del párrafo de texto que tengo acá debajo, ¿cierto? Entonces, esto me permite a mí manipular mi texto de formas diferentes. Incluso si yo tengo una imagen acá debajo, las palabras pues me van a permitir también modificarlas, etc. Entonces, dos formas diferentes, como les dije, cuadros de texto para textos largos, párrafos y lecturas, y palabras sueltas las hacemos directamente con la herramienta texto, dando un simple clic. ¿Qué otra cosa se puede hacer con los textos? Voy a seleccionar esta palabra. Una cosa aquí, señores y señoras. Cuando yo quiero cambiar una letra suelta en un párrafo es más fácil, porque como tengo diferentes letras, ¿cierto? Simplemente con la herramienta texto selecciono, como en Word, con clic sostenido, y ahí puedo hacer el cambio que yo necesite. Cuando son letras sueltas es un poquito más difícil. Lo que tengo que hacer es que con la T, texto, arrimarme aquí muy cerca. Cuando son textos pequeños es más difícil, cuando son grandes es un poquito más fácil. Y con clic sostenido dentro, supongamos que quiero cambiar esta B y volverle una B mayúscula. Si yo hago esto, miren lo que sucedió. ¿Se dieron cuenta? Se creó un cuadro de texto nuevo. Cuando suceda eso, pues hay que eliminar esa capa porque no la necesito. Yo necesito es modificar esta B. Entonces, ¿qué les recomiendo? Métanse en la palabra. No hagan desde el extremo, sino que en este caso me voy a meter en la I y ahora sí ya puedo seleccionar la B y la voy a cambiar por una B mayúscula. Espero que me haya hecho entender, porque lo que sucede es que con la herramienta texto, cuando damos clic por fuera de la palabra, en este caso di clic por dentro, cuando doy clic por fuera, perdón, no puedo hacerlo ya, esperemos que acá. Cuando yo doy clic por fuera, lo que pasa es que se crea una nueva capa de texto, ¿cierto? Que no necesito. Entonces, si quiero modificar, tengo que ser prevenido y dar clic dentro de la palabra como tal. ¿Cómo hago para salirme de aquí? Si yo ya hice mi modificación, vuelvo a la herramienta selección. Recuerden que continuamente vamos a estar cambiando de herramientas. ¿Qué otra cosa puedo hacer entonces con este texto? Fíjese que cuando no estoy en la herramienta texto, las propiedades que me salen acá son las de cualquier forma o cualquier capa. Si yo voy a la herramienta texto, ya me cambian, ¿no? Entonces voy a seleccionar esta palabra y aquí tengo otra opción que es de deformación y me presenta unos estilos de deformación de mi letra, de mi palabra en este caso. Aquí, si yo elijo alguno de estos, voy a escoger esta bandera, que me pareció interesante. Aquí me aparece si yo quiero hacer la bandera de forma horizontal o vertical. Si yo quiero curvearlo, qué tanto quiero curvear hacia un lado o hacia el otro. Distorsión horizontal y distorsión vertical. Entonces, con estas reglitas yo puedo ir modificando el resultado. Cuando ya tenga listo, le digo OK. Cambio de herramienta, siempre vuelvo a la herramienta selección y tengo aquí mi texto deformado. Otras características del texto las tenemos en estos dos paneles que se llaman carácter y párrafo. Vamos a ventana y aquí encuentran carácter y aquí encuentran párrafo. Los activan esos paneles y aquí tenemos más opciones todavía para nuestras letras. Voy a seleccionar nuevamente mi texto de bienvenidos. Tenemos el tipo de letra, el tipo de la familia de letra, ya vimos eso, tamaño. Y aquí ya empezamos a tener otras opciones como por ejemplo el interlineado. Si de pronto no les aparece, olvide esto, espérenme un ratito, cambio de herramienta. Parece que aparece todo. Pero puede ser que a ustedes les aparezca esto con menos opciones, ¿no? Entonces, en caso de que les aparezcan menos opciones aquí, revisen en este cuadrito, en este botón, perdón, de estas lineecitas, que esté absolutamente todo. Aquí me aparecen todas las opciones, pero si de pronto no les aparecen, están por aquí. Entonces, voy a seleccionarlo nuevamente con la herramienta texto. Puedo cambiar entonces interlineado, esto que se llama, perdón que siempre me confundo entre kerning y tracking.
Esto es la separación de caracteres. Esta es la separación de caracteres, perdón. ¿Se dieron cuenta cómo las letras se separan? Aquí tengo, pues yo estaba en 0. Yo puedo mover desde acá las medidas que me dice. Puedo escribirlas. O puedo, desde aquí, desde la letra, en este caso BA, aparece una flechita doble y jalar hacia la izquierda o hacia la derecha y cambiar los valores. Esta es la altura de la letra, entonces si yo la aumento, pues se va a estirar. Esta es la anchura, pues la puedo hacer más flaquita o más gordita o normal. El color, que ya lo hemos visto acá también cómo modificar. Y aquí algunas opciones como por ejemplo negrita falsa, o sea, se vuelve más gordita la letra, aunque aquí está desactivada. La puedo hacer cursiva falsa, si de pronto aquí no tengo la opción, aquí puedo hacer cursiva falsa. La puedo hacer también todas en mayúscula. Puedo activar versalitas. Puedo activar subíndice, superíndice, subrayado, tachado. Y en párrafo tenemos la opción de alineación. Alinear pues normal. En esta ocasión voy a utilizar este ejemplo del texto acá. Entonces tengo alineación al centro, a la derecha, justificado hacia cualquier de los lados que tenemos y tenemos la opción de sangría. La sangría es empujar el texto desde una margen hacia el centro, hacia un lado o hacia el otro. Listo, esas son entonces por ahora las opciones de texto.